Bienvenidos al episodio 352 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el bucanero Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Qué bueno, Beto. ¿Qué cuentas desde la última vez que hablamos para el público? Que fue la última vez que hablamos también. Sí, que fue exactamente, hace poco más de una semana, ¿no? Grabamos el lunes de la semana pasada, esta semana estamos grabando el martes 15 de agosto. Entonces, 8 días literalmente desde la última vez que hablamos. Pues nada, por aquí ya finalmente me contestaron correos de trabajo que me debían de hacía como un mes. Me cayó una traducción, me dieron una elección que me hizo sentir asco por mí mismo, aunque después se me pasó. En fin, ya sabes. El dinero te lo compensó. Mira, solamente voy a decir que jamás pensé que si me daban a elegir entre traducir un título de Star Wars o traducir un título de Mark Millar, jamás pensé que en esa situación diría que uno de Millar. Bueno, paga bien Millar, Beto. Paga bien. A sus colaboradores, a mí no me toca ni de rebote. Ok. Solo acepté porque es un tomo más grande que el otro que me ofrecían y más páginas se traducen más dinero. Ok, Beto, está bien. No tienes que explicármelo, Beto. No, nada más era para desahogarme y convencerme a mí mismo de que no estuvo tan mal. Para autojustificarte. Ok. Yo fui a la parcela, Beto. Santiago estaba horrible, no ha llovido para nada. He comentado varias veces la parcela, he tratado infructuosamente de plantar árboles por allá y se me pasan muriendo. Ahora estoy sin luz, así que no puedo sacar agua y por lo tanto no puedo regar y por lo tanto se me siguen muriendo los árboles. Así que es el mito de Sísifo de mi vida, Beto. Cactáceas, Esteban, planta cactáceas. ¿Cómo? Cactáceas, planta cactáceas, olvídate de los árboles. Esas se plantan solas, Beto. Ahí hay un montón de cactáceas de una planta que se llama quisco. No necesitan que planten más. Ahí está, entonces ¿para qué les haces la competencia? Ya mostraron ser mejores supervivientes que tus árboles. ¿Por qué? Porque quiero árboles, Beto. Los árboles dan más sombra que los cactus. Los cactus tienden a ser pequeños. No, los quiscos no. Los quiscos se parecen a estos cactus de las películas de vaqueros, pero aún así necesito más árboles allá. ¿Me estás diciendo que en Chile hay los cactus que los clichés dicen que había en México? ¿Te hace falta un zarape y un sombrero para ir a tumbarte a dormir una siesta debajo de un cactus de esos? Lo podría hacer perfectamente. Hay escenarios que son exactamente igual que los de películas de vaqueros por acá. Ok. Acá sé que hay algunas partes muy al norte del país en donde es posible encontrar uno que otro de esos, pero no es la norma. De hecho, cuando fui a Teotihuacán, Beto, me llamó la atención que encontré un árbol que acá se conoce con varias formas. O sea, de varios nombres. Pimiento boliviano, pimiento, falso pimiento, Chinus molle creo que es el nombre científico. Y por allá no me puedo acordar qué nombre tenía. Pero estaba lleno de ese árbol por allá en Teotihuacán. Okay. Así que sí hay... creo que hay muchas evidencias del intercambio de cosas que hacían los aztecas con los incas probablemente. Frutas, plantas, etcétera. Ok. Así que sí, se repiten esas cosas. Me parece bien. Ok, Beto, ¿qué te parece si dejamos este comentario propio de Tierra Prima y empezamos a hacer nuestro comentario de Comic Verso? Lo primero que me gustaría hacer es agradecer a nuestro nuevo patrocinador que llegó esta semana, que se llama... Oscar R. No sé si nos deja decir su nombre completo. Muchas gracias, Oscar, por unirte a nuestro Patreon. Esperamos que te guste el material adicional que tenemos ahí arriba. Y espero cumplir mi amenaza y publicar luego el minisodio de mi comentario de The Flash. Ok. Ya veremos si hay que víctima de esa amenaza. Bueno, no hay tantos superhéroes en nuestro Patreon, así que si es que optan por escucharlo van a ser como 3 o 4, creo, los que tienen opción de descargarlo. Ok, que creo que ya llega a fin de mes a HBO o algo así vi. La verdad es que no estoy seguro, pero... Mira, habían dicho que probablemente va a ser en septiembre, pero no he visto una fecha oficial. Voy a buscar a ver qué hay por ahí. Yo tampoco he visto nada. La que sí vi que tiene ya fecha oficial fue la de Indiana Jones, que es así, los últimos días de este mes, que era por ahí en Disney Plus, pero no he visto... Vi algún comentario en alguna parte, probablemente en Twitter, de que ya llegaba Flash a HBO, pero igual no vi ninguna publicación oficial, así es de que no podría asegurar. Sí, mira, me salen todos estos clickbaits, Beto, estos anzuelos para que haga clic. Y dice, por ejemplo, había uno que tiene el
Flash romperá un inesperado récord en streaming. La buena noticia que cumplirá Flash, que son noticias de nada, Beto, porque leí la noticia y la noticia es que va a ser la película de superhéroes de Warner que más tiempo se ha demorado en llegar a streaming. Entonces eso no sé si es bueno, es malo, no sé, no tiene calificación, no pasa por ser, no es noticia. Pero encuentran la forma de darle un titular. Era David Zaslav vengándose. ¿Ah, sí? ¿No vinieron a darme su dinero en taquilla? No se las voy a dar de gratis, suscriptores. Muéranse. Sí, no sé, pero bueno, todos estos tipos te dicen, haz clic acá y te lo digo. Y generalmente no te dicen nada, no es una información oficial, así que no voy a caer, Beto. No tengo una fecha oficial todavía. Ok. Sí, yo incluso cuando llegue no sé si la veré. Empecé a ver un montón de series, tengo un chorral de cosas empezadas, así es de que probablemente caerá muy bajo en la prioridad de que verla una vez que aparezca, así es de que. Sí, yo no la recomiendo, pero tampoco la desrecomiendo. No digo que sea una cosa así que sea horrible, que te va a destruir el alma. Lo que sí es que estoy 100% de acuerdo con los comentarios respecto de que los efectos especiales son del terror, Beto, son malísimos. Ok. Creo que estoy más ronco que de costumbre, Beto. Me parece que estoy un poco resfriado. Puede ser. Bueno, no más ronco que de costumbre. Ronco, porque en realidad no soy ronco. En fin, Beto. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien. Partimos con Discord, que es donde están nuestros patrocinadores. Así es de que abrimos con JJ2049, que dice: ahorita que ando maratoneando la saga de Alien, me surgió la pregunta: ¿cuál o cuáles de las cosas que se han dado con dicha saga les ha gustado más y cuáles menos? Ok, por vocover, Beto, diría que Superman vs. Aliens, porque es el único que he leído. Ok, es bastante bueno, de hecho. A mí hay varios que me han gustado, sobre todo creo que el Wildcats vs. Aliens, que Warren Ellis utilizó para matar a todos los personajes que no quería usar de Stormwatch, antes de llegar a la creación de Authority. Y creo que había comentado alguna vez que me gustó lo que hicieron cuando cruzaron los aliens con el Comic Raiders World de Dark Horse, en particular en Agents of Law, en donde aprovecharon para hacer una serie al matar al personaje protagónico tras el enfrentamiento con los aliens. Así es de que yo creo que serían los que más. Además, claro, del crossover original de Aliens vs. Predator, que originalmente nació como una propuesta para la película que 20th Century Fox la bateó y entonces la convirtieron en un cómic. Ahora muchos dicen: el cómic que inspiró la saga fílmica. No, el cómic que existe porque no quisieron hacerlo originalmente, vamos. Pero bueno, eso yo creo que serían de mis favoritos. Bueno, Beto, como dicen estos pulidores de mojones, Beto, encuentran la forma de hacerle publicidad positiva a las cosas. Sí, fue así como para no decir: sí, ese cómic nos inspiró. Y no dicen: ese cómic existe porque les dijimos que su idea era mala. Y sigue siendo mejor que las 2 películas de Aliens vs. Predator. ¿Son 2? ¿No eran 3? No sé, yo me quedé en 2. De todos modos no las he visto. ¿Alguna vez? No sé, yo vi una parte donde peleaban en la Antártida, Beto. No sé cuál es esa, la 1 o la 2. Sé que era muy mala. No tengo idea. Yo vi como media hora de la primera un día que me la encontré en televisión cuando todavía tenía cable. Y pasé por ahí y dije: eso parece Aliens contra Predador. Vi un pedazo y dije: no sé, ya me aburrió. Mucha acción y ya me aburrió, eso no es normal. Y nunca terminé de verla, así es de que no tengo idea. Sí, yo creo que los tengo disponibles ahora en Star Plus y siempre paso por encima de toda la saga Aliens. Que las buenas películas que todo el mundo dice son las que no he visto. He visto solo las malas. Y no tengo ganas de ver las otras tampoco. No siento demasiado amor por nada de esa saga, la verdad, ni Depredador ni Aliens. Y de Depredador, por ejemplo, no he visto la 1 y he visto la 2, pero no tengo esa devoción que sienten algunos que recuerdan con mucho aprecio a los personajes de ese pelotón de agentes encubiertos que son asesinados en la selva de no me acuerdo dónde, en el centro de Sudamérica, si mal no recuerdo, o en Hawái probablemente. Es en Centroamérica. Sí, no, pero que casi siempre lo graban en Hawái o en México. Creo que esa vez sí fue en Sudamérica. Okay. O en la parte de México que queda en Sudamérica. Algo así fue. Pero bueno, yo hace poco me encontré. Sabía que había sido así, pero nunca había visto imágenes. Y hace poco me encontré varias fotos del
el diseño original del Depredador, e incluso una foto en la que se ve a Jean-Claude Van Damme debajo del traje, antes de que lo despidieran. Entonces yo sabía que él iba a ser el Depredador y que era un traje muy distinto a la apariencia que tuvo después, pero nunca había visto imágenes. Sí, me llamó la atención cuando por ahí un puñado de fotos. Sí, se veía muy raro. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después, ok, esto va a ser interesante. Dice Tío Coy, ¿podrían contarnos de qué va The Invisibles? No. Probablemente ni siquiera Grant Morrison podría explicarte exactamente de qué trata The Invisibles. Trata de muchas cosas y a la vez de ninguna de ellas, ¿no? ¿Cómo podríamos resumirlo? No lo sé, Beto. ¿Cómo lo podrías resumir tú? Inténtalo. No sé, es que no hay un tema regular. Podríamos hablar que de teorías de conspiración. Ok. Y es solamente una parte de lo que hace. Es una... ¿Qué son los invisibles? Es una misión secreta que enfrenta amenazas físicas, psíquicas, mágicas y psicodélicas en contra de la realidad. Y seguramente eso va a provocar muchas más preguntas que lo que respondí, ¿no? Sí, no sé si es un cómic fácil de explicar. No, definitivamente no lo es. Pero... sí, es que aparte la serie va enfocándose en muchas cosas. Más bien, el punto es los temas que utiliza como pretexto. Todo este montaje extraño Morrison para investigar, ¿no? Habla mucho sobre la falsa percepción de la realidad, la manipulación ideológica de las masas, la lucha de clases y cómo el gobierno siempre va a estar del lado de la gente privilegiada. En fin, y todo esto lo mete en medio de esta idea de tener un grupo de espionaje. Digo, basta recordar que se supone que The Invisibles es una de las principales inspiraciones de Matrix, y en realidad no hay elementos en The Invisibles que te podrían hacer pensar que es una historia de ciencia ficción, aunque tiene algunos elementos de ciencia ficción. Ok, podría ser un metacomentario de la realidad. Esos son los Invisibles. Dependiendo, claro, en qué espectro político te sitúes y cómo percibas la realidad, esta reflexión común en la ciencia ficción, que es la ilusión de voluntad y de tu capacidad de enfrentarte a la realidad y modificarla, creo que es uno de los elementos basales, pero tampoco eso te va a decir mucho respecto de la serie. Sí, y en general creo que es mucho producto de su época, ¿no? Porque yo mencionaba las teorías de conspiración, porque habrá que recordar que pues esta serie partió en los años 90, cuando probablemente fue el gran boom mediático de las teorías de conspiración, ¿no? Ayudados de los nuevos medios, que se vino después la explosión del internet, en particular de los foros de discusión, y creo que todo eso lo utilizó Morrison como un punto de partida, y con la idea... ¿Y los archivos secretos X? Un poco sí, que en parte es lo mismo, sí. Teorías de conspiración, en ese caso de encubrimiento de la verdad que está oculta, y en el caso de Morrison jugando un poquito más con sí, los... pero está tan encubierta dentro de otra conspiración, Beto, que al final después ya no sabe cuál es la primera y cuál es la segunda. Eso pasó cuando a Chris Carter se le fueron las cabras y ya no tiene mucho sentido nada de lo que hizo después. Pero vamos, la idea de Morrison era sobre todo hablar de cómo las teorías de conspiración son usadas como una herramienta por la gente en el poder para mantener el status quo. Creo que ese era el punto básico, porque él siempre dijo que él pensaba que si el cómic se vuelve bastante popular, podía provocar que la cultura se empezara a mover en una dirección más positiva, ¿no? Era lo que él pretendía con esta serie, aparte de que pues aquí fue cuando se dio mucho de esta idea de que él, al igual que Alan Moore, es practicante de la magia. Y habrá que recordar que durante la última serie de Invisibles estuvo a punto de morirse, ¿no? Porque al parecer el guión del último arco lo estaba escribiendo como si fuera un hechizo y lo estaba cargando de energía vital y estuvo a nada de morirse en el intento antes de terminarlo. Entonces, de esas cosas raras que hay aquí en esto, y ni hablar de cuando hizo ¿cómo le decía? Que proponía el encuentro con los extraterrestres en la montaña. No. Cuando hubo la amenaza de que en el volumen 1 cancelaran la serie, pidió a sus seguidores organizar una masturbación masiva para que la magia incrementara las ventas. ¿Cómo le decía? No te acordabas de eso, ¿verdad? Es un guancatón. Okay.
Sí, lo divertido de Invincible era leerlo en tiempo real porque lo podías leer junto con declaraciones de Morrison y demás y era muy, muy divertido. Pero sí, era eso, era un guancatón. Sí, que era. La idea era que los fans de la serie se masturbasen de forma simultánea alrededor del mundo para que la carga mágica incrementara las ventas. No sé si funcionó, pero la serie jamás se canceló, entonces probablemente algo lograron con eso. Sí, seguramente algo lograron con eso, Beto. Ok. Siguiente pregunta. Ok, pasado que sigue JJ 2049. ¿Creen que en algún punto volvamos a ver a Superman con el pelo largo? ¿A ustedes les agradaba dicho estilo en su momento? No me desagradaba tanto como a otra gente. Por ahí respondí inmediatamente que no era un mullet. Porque no era un mullet. Depende, porque algunos artistas lo dibujaban como un mullet. Originalmente se suponía que era el largo al que le creció el pelo mientras estaba su cuerpo regenerándose y la gente lo creía muerto. Entonces esa era la excusa para que trajera el pelo largo. El tema es que, dada la personalidad de Superman, uno pensaría que pues, una vez resuelto el problema y cuando tuviera tiempo, se cortaría el pelo, y no lo hizo. Y el problema es que llegaban nuevos artistas o gente que lo dibujaba en títulos fuera del Carlinverso y lo dibujaban con un mullet. Y creo que eso es lo que provoca que mucha gente realmente lo malmire. Porque sí, la verdad es que cuando lo dibujaban como mullet se veía muy mal. Cuando era pues el pelo nada más largo, pues dependía de quién lo dibujara, ¿no? Porque recuerdo, por ejemplo, que a Bogdanov le quedaba horrible. El resto de los artistas creo que más o menos se la arreglaban. Pero sí, sobre todo cuando aparecían otras series, mucha gente lo dibujaba como mullet. Y creo que esa era parte del problema, porque a mucha gente les daba. Yo como parte de la historia, o sea, el pelo le creció mientras estaba ahí, no lo veía mal, pero sí creo que duró demasiado esa etapa del pelo largo. Porque creo que no es algo que fuera con la personalidad de Superman. Yo no tengo ningún sentimiento en contra respecto del pelo. Creo que es algo que pasó en su momento y punto. No reflexione demasiado al respecto. Creo que probablemente en la actualidad tratarían de hacerle otro corte de pelo. No veo motivo de por qué llegar a ese mismo corte de pelo en particular. Puede tener pelo más largo, más corto, qué sé yo, pero al final siempre prima la imagen clásica. Creo que recuperó el pelo largo en algún momento, pero no me puedo acordar cuándo fue. Así que, como todo vuelve, es posible que vuelva en algún momento. Así que no lo descartaría. Sí, se vuelve a poner de moda y que no sean mullets. Y lo digo como alguien que usó un mullet como por 6 meses. Yo usé el pelo largo mientras todavía tenía pelo, Beto. Pero no, mullet nunca. Que acá en Chile les dicen chocopanda, porque era habitual que la gente que se subía a vender helados en los buses, en las micros, como le decimos acá, usara ese corte de pelo, de dejarse crecer solamente el pelo de la nuca. Y por lo tanto se hablaba del chocopanda, del chocopandero, porque ese es un nombre de uno de los helados que se vendían en las micros, generalmente a, no sé, 50, 100 pesos en esa época. Así que era un nombre más bien despectivo, diría yo, pero la gente lo entiende la referencia. Por lo menos la de mi edad. La gente más joven probablemente no va a entender de qué estoy hablando. En mi caso fue que cuando salí de la secundaria y entré al bachillerato, y fue la primera vez que ya no te decían, no, es que tienen que venir con el pelo corto y el uniforme bien y demás, y me empecé a dejar el pelo largo. Lo que pasa es que se me alborotaba mucho en los costados y fue que empecé a recortarlo en los lados mientras atrás se quedaba largo. Por eso fue que se convirtió en un mullet. Solo existe una foto y jamás se la he mostrado a nadie ni pienso hacerlo. Así es de aquí. Qué mala, Beto, qué mala. Quien lo vio en su momento, bien. Es que esa foto es la que está en mi credencial del primer año de bachillerato. Qué mala. Entonces está la credencial guardada. ¿No? Nada más es no enseñársela a nadie. ¿Para qué quemarla? Tal vez alguien algún día tropiece con ella. Que se queden con la duda. Cuando hagan tu semblanza, alguien va a decir, sí, aquí hay unas fotos de Beto para este recuerdo de su vida, y va a aparecer ilustrando, no sé, la década. Beto en los 30 años se vio así. Y tú decís, no, desde la tumba va a decir, no, eso fueron solo 6 meses. Sí, algo así. Hasta que finalmente me hartó el que tener el cabello más largo te requiere más cuidados. ¿Sí? Y demás. Sí, en fin, Beto. Siguiente pregunta. Nos dice Arturo López, ¿cuáles han sido sus épocas favoritas para leer DC y Marvel? Que sientan que publicaban mucho y muy bueno. Creo que eso está, en mi caso, por lo menos teñido por la nostalgia. Y creo que en el caso de la gran mayoría de los
lectores también pasa eso. Generalmente la época en la que te hiciste fan es la que recuerdas con más cariño. Así que en mi caso voy a decir que la segunda mitad de los 90 y principios del 2000. Yo no sé si es la etapa en la que te hiciste fan, porque ya lo expliqué yo alguna vez. Yo empecé a leer cómics a los 5 años. Entonces, y vamos, no es como si alrededor de 1980 fuera una etapa particularmente buena para ninguna de las dos editoriales, porque la verdad es que no era así. Pero vamos, a mí me gustaban muchas cosas de finales de los 80, y cuando empecé a leer cómics en inglés, lo que me gustaba mucho era la gran variedad de cómics que podías leer fuera de superhéroes en los 90. El tema de que se pusieron de moda los cómics de Man Gritty es algo que me molestaba bastante, y probablemente lo que pasó en la segunda mitad de los 90, cuando tanto en Marvel como en DC decidieron alejarse un poquito de eso, probablemente también sea uno de mis más favoritos, ¿no? Que lo comentábamos aquí alguna vez, ¿no? Que la gente te dice, ay, no, es que los 90 eran muy malos, y de repente volteas a ver algunas de las cosas que estaban haciendo hacia el final de la década, y la verdad es que había cómics muy buenos, ¿no? Aquí alguna vez comentamos, bueno, comenté, ¿no? Que me encontré un anuncio con algunas de las series nuevas de Marvel en 1997, y decías, ¿qué carajos acaba de decir que era una mala época para los cómics? Cuando todos estos cómics salieron de forma simultánea, ¿no? La época en la que se lanzaron los Thunderbolts con el nuevo Alpha Flight, y la versión noventera del Heroes for Hire, y varios otros cómics. Yo creo que probablemente esa era mi etapa favorita en Marvel. Y en DC creo que ahí siempre ha habido un tema de que en DC siempre he sido un poquito más selectivo. Nunca he sido de leer partes muy amplias de la línea, sino que al principio empecé siguiendo algunos personajes que me gustaban, y después lo cambié por seguir algunos autores. Entonces, con DC nunca ha habido una época así en la que puedo decir que consumía mucho material de la editorial, a diferencia de Marvel, que sí le tenía un cariño un poquito más abierto a la editorial en general. Pero si hubiera que marcar una época, probablemente sería igual finales de los 90, principios de los 2000. Ok. Siguiente pregunta, Beto. Con eso acabamos con las de Discord, y aparte acabamos con las de los patrocinadores. Ok. Así es de que de ahí nos tendríamos que mover a YouTube, donde dejamos pendientes la semana pasada las preguntas de Alberto Palomo, que finalmente reapareció luego de algunas semanas de ausencia, y que abre diciendo, ¿qué tal? Una rama de olivo. No sé si exacta una rama de olivo, porque él no se disculpó como hizo Ricardo, que pues tampoco era necesario, pero nos dice, ¿qué tal, tocayo Esteban? ¿Creen que James Tynion es el nuevo Mark Waid? No. A mí me gustaría entender a qué se refiere con el nuevo Mark Waid, ¿en qué sentido? Sí, o sea, eso, ese es el punto. Como qué interpretación le darías, porque yo en qué sentido diría que Mark Waid, que no es el siguiente Mark Waid, en el sentido de que Mark Waid ha sido no exclusiva, pero sí mayormente un hombre de editorial, un escritor que ha trabajado con las propiedades de Marvel y DC. Entonces James Tynion lo hizo por un periodo no menor, tal vez unos 10 años de haber sido, pero que está fundando su propio imperio, o sea, ya lo tiene bastante avanzado. Así que en ese sentido diría que no creo que Tynion vuelva, por lo menos no a escribir una gran cantidad de títulos ni de DC ni de Marvel, que creo que nunca ha trabajado en Marvel, no estoy seguro, pero me parece que no. Así que en ese aspecto no. Ahora, si se refiere simplemente al volumen de producción, yo diría que sobrepasa a Waid. Yo no recuerdo muchos periodos de Waid con tantos cómics como los que hace Tynion. Es que hubo una época, sobre todo en los años 90, que había autores que sí se daban el lujo de participar en varias partes, ¿no? Pero tantas series regulares, que creo que no, porque Waid de repente tenían dando 2 o 3 series regulares, y a ese le sumaba algunas miniseries especiales y una que otra novela gráfica por ahí, pero era como que más cuidada su forma de administrar su tiempo, ¿no? Y no era el único, porque también en aquella época de repente Fabián Nicieza tenía una cantidad de títulos que de repente asustaba, o había los que pues de todos modos no es como si estuvieran poniendo mucho esfuerzo en algunos, Chuck Dixon. Como Chuck Dixon o Scott Lobdell, que sí, de repente estás haciendo 5 cómics, de los 5 no hacías uno bueno, entonces sí, pues es muy variable. Entonces, si es por producción, difícilmente a alguien ha tenido el volumen de producción. En años recientes, Zdarsky de repente por ahí también ha tenido momentos en los que también dices, ¿en qué momento le da tiempo de hacer esto y además dibujar? Porque en el caso de Tynion él solamente escribe y es mucho más rápido escribir que dibujar.
Pero sí es por ese lado, no. Si es de... O sea, a mí el único que se me ocurre que tiene un volumen de producción tan alto como el de Tynion es Jeff Lemire. Probablemente. Y en alguna época incluso Robert Kirkman. Sí. Pero ese a puñaespaldas no sabemos a qué tanta gente le puede haber robado trabajo y ponerle su nombre. Está bien, Beto. Sí, Robert Kirkman cuando está tratando de fundar el imperio que actualmente disfruta, sí, hubo una época en la que estaba escribiendo 3-4 títulos en Marvel y como 3-4 títulos en Image al mismo tiempo, así que sí tuvo un periodo bastante ajetreado. Además de que, digo, por eso insiste que no hay muchas formas de comparar a Wade con Tynion, ¿no? La forma en la que llegaron al medio también son muy distintas. Aparte de que pues al tratarse épocas distintas, hasta la forma de entrar o de posicionarte también cambia mucho, ¿no? Cuando Wade empezó, los cómics de autor eran reservados para muy poca gente, entonces la razón por la que pues todo su trabajo principalmente se dio en títulos corporativos, ya fuera en Marvel o DC. En cambio, Tynion es alguien relativamente joven. Digo, Wade ya trabajaba en el medio, ya era un editor con un volumen de trabajo detrás de él cuando Tynion nació. Tynion debe tener, 30 y pocos años, ¿no? Sí. Y Wade debe tener como 40 años en la industria. Así es de que, pues... Sí, un poquito menos, pero sí. Debe andar cerca no, de los 60, más o menos. 60 y algo. Empezó... Wade, según yo, debe tener 60, 61 años. Pero él empezó en los años 80. 61. Como editor en Fantagraphics. Sí, es verdad. Y por ejemplo, él era el responsable de Amazing Heroes, una de las principales revistas dedicadas a... Antes de Wizard, es una revista muy buena que se llamaba Amazing Heroes, que editaba Mark Waid. Y a partir de eso, el contacto que tuvo ahí con editores y con autores fue lo que le abrió las puertas de empezar a escribir. Entonces, si no mal recuerdo, lo primero que escribió fue una historia para Superman antes de Crisis. Por eso digo que 40 años. No recuerdo exactamente si fue en Superman o en Action Comics, pero según yo... Action Comics 572, octubre de 1985, según explica Wikipedia, Beto. Ok, entonces él empezó a trabajar antes de Crisis. Si no me equivoco, Tynion nació en el 87, 88, después de Crisis. Entonces, Mark Waid tiene más tiempo trabajando como profesional que Tynion vivo sobre este planeta. Entonces es muy distinta la forma en la que llegaron al medio, muy sin el trabajo. Waid, el trabajo como editor y demás lo convirtió en una enciclopedia ambulante, ¿no? Era el guardián de los registros de la continuidad de DC durante muchos años, porque después de que empezó a vender algunas historias como freelance, le dieron trabajo como editor y una de sus primeras responsabilidades era en Secret Origins. Entonces por eso es como el guardián de la continuidad oficial de DC, o lo fue durante mucho tiempo. En el caso de Tynion, pues de entrada Tynion es discípulo de Scott Snyder, ¿no? Que cuando estaba en la universidad tomó uno de los cursos de Snyder para escribir cómics, y pues estamos hablando de que Snyder es otro escritor también relativamente joven, debe ser unos 10 años mayor que Tynion, no sé, él debe ser más o menos de mi edad, 40. Incluso diría que menos, a ver. Yo debo tener unos 45 o algo así, por eso que unos 10 años de diferencia. Pero pues él también, él empezó a trabajar en cómics ya hasta inicios de este siglo. 47 tiene Scott Snyder. Es del 76. Ok, no era yo tan perdido. Y Tynion es del 87, así que sí, se llevan 11 años. ¿Ves? No cuestiones mis cuentas, Esteban. Lo que sí es que Wade no aparece como fundador de la Amazing Heroes. Yo recuerdo que escribió en la Amazing Heroes, pero no era fundador de la Amazing Heroes. No, yo no dije fundador, dije editor. ¿Qué? La editora de Amazing Heroes fue Kim Thompson. Y antes de eso... ¿Cuándo empezó? Sí, no. Kim Thompson lanzó la revista y la editó durante muchísimo tiempo. Era la editora en jefe, pero la revista no la editaba ella sola. Llegó una época en la que iba a haber 4 o 5 editores. Wade era una de las personas que trabajaba bajo las órdenes de Kim Thompson. A eso es a lo que iba. Fue editor en The Amazing Heroes, no fue el editor de Amazing Heroes. Okay. Era uno de los editores y colaborador frecuente de la revista. No solo hacía entrevistas, hacía ensayos, hacía artículos, tenía muchos textos de historia.
En fin, yo... Ok, pero creo que nos estamos yendo por las ramas en este caso. Bueno, nada más para explicar la diferencia, ¿no? O sea, Wade empezó como un fan que se empezó a clavar en todo el mundo de lo de los cómics, y eso le abrió las puertas para empezar a trabajar en él. En el caso de Tynion en la universidad conoció a Scott Snyder y tomó varios de los talleres y cursos que este daba sobre cómo escribir cómics. Cuando Snyder entró a trabajar en DC, recomendó a varios de los editores el trabajo de algunos de sus alumnos, entre ellos el de James Tynion. Creo que los más notorios eran él y Margaret Bennett, sean los dos de sus discípulos a los que él recomendó que entraron a trabajar en la industria, pero pues eso ya se dio hasta años pues bastante recientes, ¿no? Así es de que sí creo que es muy, muy distinto. Entonces habría que ver más bien a qué se refiere Alberto cuando dice que sí es el nuevo Mark Waid, porque la verdad es que son dos personas con un estilo muy distinto de escribir, con un enfoque bastante diferente de cómo interpretan a los héroes y lo que hacen, y hasta con intereses diferentes. Te das cuenta en la clase de historias que escriben que son muy distintos. Waid adora a los superhéroes, y probablemente esa es la razón por la que no ha hecho más cómics de autor. Se divierte trabajando con los mismos personajes con los que él creció. Tiene historias propias y las ha hecho de una forma constante que pues a lo largo de los años se han acumulado y no son tan pocas, pero Tynion es evidente que sí tiene muchas ideas propias de lo que quiere contar, sin que esto haya afectado el que también haya decidido probar con propiedades de DC en este caso, porque como dices, según yo también nunca hizo nada en Marvel, pero pues aquí, insisto, él llegó con la recomendación de Snyder a DC, en DC hizo de seguidores y eso lo utilizó como plataforma para lanzar sus propios cómics, que es en lo que está enfocado ahora. Ok, Beto, ¿qué otra pregunta tenemos por ahí? Siguiendo con las mismas de Alberto Palomo, dice, ¿cuáles son los personajes de DC y de Marvel que los dibujantes le sacan la vuelta porque son complicados de dibujar? Uy. El caso más famoso no es tan problemático porque es un personaje que casi nunca aparece, que es Jack of Hearts. Sí, porque es asimétrico. Ese sí yo he leído recuentos de 8 o 10 dibujantes que dicen, no, es que me decían, en ese número tenemos invitado a Jack of Hearts, y yo decía, ¿me van a pagar extra? Porque sí, como dices, es asimétrico y tiene muchísimos detalles, ¿no? Es un traje demasiado elaborado. Sí. Lo que me recuerda a la anécdota. Es un personaje que a mí me gusta, pero no es un personaje tan popular. Sí. Sí, a ver. Creo que Hawkman es uno de esos personajes porque en general han hablado siempre los dibujantes de que es difícil dibujar alas, también se quejan de los caballos. Lo cual quiere decir que debemos poner esa lista a Comet por default. Y esto también, en el caso de los caballos, pues ahí te das cuenta también por qué no hay tantos westerns. No hay muchos dibujantes que quieran hacer westerns porque eso implica dibujar caballos. Bueno, creo que tiene que ver más con el interés de los lectores, Beto. Pero me acuerdo que había una... ¿quién era? No sé, estaba escuchando War Rocket Ajax y había una dibujante, no recuerdo quién era, perdón, que explicaba que los caballos eran monstruos que caminaban sobre sus dedos, que por eso eran tan difíciles de dibujar. Y claro, cuando lo explicaba así dije, ahora entiendo, porque donde apoyan los pies, digamos, como que tienen el talón en el aire, si uno tratara de explicarlo de alguna forma. Caminan sobre la punta de los dedos solamente. Pero es que en realidad, si lo piensas, la mayoría de los mamíferos caminan así. Algunos lo que pasa es que en el caso de los caballos, los ciervos, los alces, renos, etcétera, caminan sobre las pezuñas, que en realidad son las uñas, entonces sobre las puntas de los dedos. Mientras que la mayoría de los mamíferos caminan sobre, digamos, las yemas de los dedos. Las yemas de los dedos ya a veces parte de lo que sería la palma de que vente a la mano o el pie, ¿no? La planta del pie o la palma de la mano. Porque igual, del mismo modo, por eso ves ese pliegue que tú ves, lo que tú ves que parece que tienen las rodillas invertidas, en realidad lo que ves ahí, ese ángulo, es el talón. No, ese es el... Sí, piensa en un gato, un perro. Bueno, en fin, Beto. En fin. Que tienen la articulación doblada hacia el frente. La parte que tú ves ahí doblada es el talón. Si pones atención te darás cuenta de que en realidad no tienen rodillas. No estoy convencido, Beto. No estoy convencido. Muchos animales incluso tienen una uña ahí todavía. Aún así no estoy convencido, Beto. Pero no niego que tienes razón, solo no estoy convencido. Es similar a como los murciélagos, que su codo está a la mitad del ala. No, Beto, sí tienen codo. No, tienen articulaciones extras.
No, los pero gatos, el codo está a la gatos, mitad de la... sí tienen codo. Pero sí, el tobillo está más arriba de lo que uno Sí. habitualmente pensaría. Bueno, me refería a las patas traseras, que la articulación que ves invertida en realidad es el talón. En las patas delanteras sí la mano es más corta, pero él camina nada más sobre la mitad de la mano. Digo, si tienes un gato o un perro, si te das cuenta, recorres unos centímetros a lo largo de la pata y ahí te vas a encontrar con la huella de lo que sería el dedo faltante. Entonces, si la mano de un animal está en una posición distinta. En el caso, como ya mencioné, los caballos, los ciervos, renos, alces, etcétera, caminan sobre las uñas, entonces irse al extremo. Ok, pero rodillas tienen, Beto, y codos también. Pero en una posición distinta a las nuestras. En una posición distinta, pero las tienen. Y funcionan distinto. Pero los tienen. Sí, en cierto modo. Ya, ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después el mismo Alberto dice, tengo un conocido pocho que dice solo estadounidenses como él pueden trabajar en los cómics de Superman y Capitán América. El iluso no sabe que Capitán América y Superman, sus creadores son hijos de migrantes judíos. Mi pregunta es, ¿cuáles son los extranjeros que trabajaron en cómics de Capitán América y Superman? ¡Puf! Hay una lista demasiado larga actualmente. Y de entrada, como ya mencionas, olvídate de que hijos de inmigrantes judíos. Inmigrantes judíos de distintas partes del mundo. Digo, no es como que me digas que Otto Binder suena a nombre completamente anglo, ¿no? Y trabajó ahí muchísimos años. Mira, por ejemplo, a ver, Superman la han dibujado dibujantes españoles, brasileños, argentinos, uruguayos, de Indonesia, de Japón, de Filipinas. Sí. Ardian Syaf, ¿de dónde es, Beto? Ardian Syaf, me parece que es turco, ¿no? Creo que sí, no sé. Pero a estas alturas hay de muchísimos lados. Británico. Sí, y en el caso de Capitán América, probablemente tenemos una lista igual de variada y le sumaría franceses. Tenéis canadiense, Stuart Immonen canadiense, franceses, etcétera. Sí, entonces sí, son muchísimos. Incluso ha habido mexicanos trabajando en Superman. En Capitán América no me parece recordar a alguien, pero no me extrañaría que alguien le haya dibujado por ahí en alguna ocasión. Sí, sobre todo en los tiempos actuales, donde uno, por el número de series, dos, por la cantidad de dibujantes que no son estadounidenses que trabajan en el medio, es enorme la cantidad. Claro, antes era más fácil decir, sí, este fulano, hay filipinos también, este fulano es de tal lado, este fulano es de tal lado, porque la mayoría eran estadounidenses y habían unas cuantas excepciones por aquí y por allá, pero ahora diría que las excepciones, casi que las excepciones son estadounidenses. Sí, ahora que ahí también tiene mucho que ver con lo que hemos hablado de la paga, ¿no? Sí. Que en realidad los cómics es una ocupación mal pagada, pero esto se exacerba cuando se trata de gente nativa a los Estados Unidos. Y hay chilenos que han dibujado Superman. Sí. Mira, te decía Capitán América, pues actualmente el dibujante de Avengers es Carlos Fabián Villa. Así de que sí ha habido mexicanos dibujando a Capitán América de forma regular. Pero lo que decíamos, ¿no? A lo mejor hay cosas que no son tan atractivas para muchos artistas en Estados Unidos, pero para alguien que está en alguna parte de Asia, de Sudamérica, o en México, o algunas partes de Europa, son salarios bastante atractivos, siempre y cuando sigan viviendo en sus países, que es la razón por la que muchos no se mudan. Claro, porque si te pagan, no sé, $2,000, $3,000 al mes por hacer un cómic, probablemente 2,000. Eso, no, 3,000 o hasta 4,000 podría ser, digamos, una persona relativamente famosa. Eso es suficiente para vivir muy bien en Chile, o bastante bien, mejor dicho, no muy bien. Pero en Estados Unidos y en ciudades grandes como Nueva York, probablemente no te alcanza para nada, o muy poco. En particular en ciudades grandes. O sea, si vives cerca del campo, que por eso muchos artistas viven por eso en ciudades menores, ¿no? Cada vez son menos los que viven en Nueva York o Los Ángeles, porque son ciudades muy caras. Entonces, ese es un tema, que es la razón por la que hay muchos extranjeros, aparte del tema de la globalización, ¿no? Uh-huh. El hecho de que pueda hacer tantas cosas en digital, pues hace factible que la gente no se tenga que mudar. Porque cuando empezabas a ver originalmente artistas de otras partes del mundo, terminaban mudándose a Estados Unidos. Pasó con la invasión de artistas filipinos en los años 70 y la mayoría de los artistas españoles o sudamericanos que llegaron a Estados Unidos en los 70 se habían mudado allá para trabajar allá, ¿no? Casos, Sergio Aragonés se fue en los 60, José Luis García López se fue a inicios de los 70, Manuel González también llegó a inicios de los 70.
No sé, hay muchísimos casos, gente que migraba a los Estados Unidos para trabajar en esto. Y de los 90 para acá, pues de repente ya no era necesario. Podías quedarte a vivir en tu país y trabajar para las entidades en Estados Unidos, porque el hecho de que hubiera ya comunicación satelital, pues hacía que bajaran los costos de las llamadas telefónicas, y la aparición del internet pues hizo que realmente la distancia desapareciera en ese sentido, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, a Humberto Ramos, cuando surgió CrossGen, recordarás que cuando nació CrossGen, parte de su idea era que no, es que somos familia de creativos y se tienen que venir a vivir todos a Tampa. Fue en cuanto le dijeron eso a Humberto Ramos, no, mudarme a Tampa, no. Uno, no estaría cómodo yéndome tan lejos de mis amigos y familia. Y dos, no pienso ver cómo disminuye la capacidad de vida o mi poder adquisitivo nada más por salir de mi país. Así es de que pues ese siempre será un tema. Sí, no, definitivamente. Pero sí, por ejemplo, a ver, dibujantes famosos como para que no se te olvide. En Superman a mí se me ocurren inmediatamente Carlos Pacheco, Renato Guedes. Ahí tienes un español y un brasileño. Tienes un brasileño que viva... Eduardo Barreto, que era uruguayo. José Luis García López era argentino, español, estadounidense. Argentino. Y José Luis García López es uno de los nombres más famosos de la historia del personaje, a pesar de que no dibujó tantas historias de Superman, pero sí es muy importante por su influencia como diseñador del personaje. En fin, hay muchos. Sí, muchos y de muy distintas partes. Uh-huh. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Para cerrar, el mismo Alberto dice: última pregunta. Yo soy fan de la película y la serie de Highlander. ¿Podría recomendar el cómic de Guerreros Inmortales? No tengo idea que sea eso. No te puedo recomendar nada de Highlander con la conciencia limpia. No, pero dice podría recomendar, o sea, no sé si nos lo quería recomendar él. ¿Nos está recomendando a nosotros? Sí, no tengo idea que sea Guerreros Inmortales, no me suena. Yo tampoco. Highlander, yo creo que lo mejor que se hizo de Highlander, y por un tiempo, no hasta el final, fue la serie de televisión. Salvo la primera temporada, que la primera temporada era el Inmortal de la Semana. Sí. Cuando pasas la primera temporada, sí, mejora mucho la serie. Sí, yo diría que entre la segunda y la cuarta es la mejor época de la serie. Después ya hacia el final, cuando ya estaban tratando de lanzar la nueva película, la serie se descarrila bastante. Pero logran elaborar una mitología bastante más consistente, crean el tema de los vigilantes. No recuerdo cómo se llamaba el vigilante que era amigo de MacLeod, que era un personaje bien interesante. Estaba también Mitos. ¿El que estaba en silla de ruedas? No estaba en silla de ruedas, pero tenía una pierna... tenía una pierna mal. Una pierna mala. De hecho, cuando estaba en su casa, estaba en silla de ruedas. Cuando salía a la calle y otras cosas, andaba con un bastón muleta. Ok. Pero generalmente cuando andaba sentado traía silla de ruedas. Uh-huh. O sea, tenía uso parcial de las piernas. Entonces la silla la utilizaba como apoyo. Creo que efectivamente él era veterano de guerra y había perdido su pierna en combate. Y después de todas formas pudo ser actor. Si no me falla la memoria. La verdad es que no recuerdo. Y hubo una época en que tuvo cómics. No recuerdo, los publicaba Dynamite. Yo no recuerdo haberlos leído. Pero por ejemplo, yo he tratado de ver de nuevo Highlander. La 1 es... Yo creo que la que se salva más. La que más... Producto de su época. Sí, pero es la que más te puedes repetir sin problema. La segunda es terrible. La segunda es muy mala. Muy mala. Y en todos los aspectos. El guión, el ritmo, las actuaciones, la fotografía, la escenografía. Es mala en todo lo que puede ser mala. La tercera no la recuerdo, Beto. La tercera es en la que aparece Mario Van Peebles, como un inmortal que aparte es un hechicero. Y que yo soy de la idea de que ahí despreciaron una oportunidad, porque esa tenía que empezar con MacLeod despertando y diciendo, oh por Dios, solo fue un sueño, y hacer de cuenta como que la segunda no existía. Bueno, la cuarta es mala y la quinta es horrenda. La quinta es malísima. La quinta yo ya no la vi. La cuarta creo que era Endgame y la quinta es malísima. Endgame es... Mira, yo creo que Endgame la tienes que ver porque es tan mala. Es como un episodio largo de la serie de televisión. Y yo lo que encuentro más impresentable de esa película, a menos que mi copia de la película que me la compré esté mala, es que llega la escena final donde están peleando en una especie de galpón con cadena y cosas por el estilo.
Y empieza la pelea y avanzan como 3, 4, 5 minutos, algo así. Y después vuelven al mismo punto donde estaban antes. O sea, repiten la misma escena. Pero no es que vuelvan al lugar, no. Están en la edición, agarraron la misma secuencia y la pusieron después de donde ya la habían puesto. Para continuar la acción. Y yo dije, esto no puede ser. No puede ser. Esto es como He-Man de Filmation. Esto no se puede hacer en el cine. No puede ser. Sí, la cuarta yo la vi en el cine. Y después de eso fue cuando dije, no más. Wow. Que creo que era una película ambiciosa porque estaban tratando de hacer era empatar de una vez por todas la continuidad de las películas y explicarte por qué había contradicciones. Y aparte la habían pensado como que fuera el paso de estafeta, ¿no? En el que Connor le cedía ya el protagónico a Duncan. Sí. Pero sí, es muy... Y empezaron las películas con Adrian Paul. Ajá. ¿Qué es lo que se hizo realmente? Porque hubo una segunda película con Adrian Paul, pero no. Esa yo ya no la quise ver, si no me quedaron ni tantitas ganas. No, y Highlander era una serie barata, era una serie de poco presupuesto, pero bien escrita, diría yo. Porque al final la mayor parte del presupuesto se iba en las recreaciones históricas y en los fuegos artificiales de la cabeza que cortaba MacLeod. Pero la construcción del personaje a lo largo de tanto tiempo, de tantos capítulos, era bastante más interesante. Sí, y digo que tuvo cómics. Yo intenté leerlos, pero la verdad es que sí eran bastante malitos, aunque se vean muy bonitos. Porque al menos la primera serie duró como un año, nada más son no recuerdo si 10 o 12 números. Los escribía J.T. Krull. Ok, eso no me da fe, no me da confianza, Beto. Por digo que son malos. Las portadas eran muy bonitas y el arte en interiores en esa primera serie era de Lee Moder. Ok. Mira, yo creo que nunca, pero jamás he leído un cómic bueno de J.T. Krull. Jamás. Sí, a mí no me extrañaría, no. Yo no sé cómo trabajó tanto tiempo en el medio, porque nunca leí un cómic bueno escrito por él. Sí, no me sorprende. Y después hubo una segunda serie que era una miniserie que era una precuela a la primera película. Okay. O sea, tal cual te contaba las historias tanto del Kurgan como de Connor antes de los sucesos de la película. ¿Para qué? ¿Para qué? La película parte cuando MacLeod descubre que es inmortal, Beto, y pierde y todo. Ni siquiera te daba tanta información, o sea, no era ni siquiera algo que aportara nada. Y la verdad es que no me acuerdo si también le escribió J.T. Krull, pero no eran buenos. Y lástima, porque yo soy de la idea de que era una cosa que el concepto bien manejado podría haber funcionado muy bien en cómics. Pero pues no, escogieron mal al escritor. Lo que sí me gusta mucho de Highlander, fíjate, son las novelas. Hay varias novelas y alrededor de la serie. No puedo decir que haya leído una novela de Highlander, Beto. Sí, yo leí pues algunas, no sé, tener unas 4 o 5, incluso un par de ellas escritas por Gary Wyden, que es el creador de la saga. Un escritor que en algún momento amenazaba con convertirse en uno de mis favoritos, porque a finales de los 80 hizo cosas que me gustaban mucho. Aparte de Highlander, es el escritor de Prophecy, que bueno, a lo mejor algunos la conocen más como The Army of God. Ok. Esta película, ¿sí la ubicas? No, la has comentado un par de veces, pero no la he visto. Que la ves ahora y pues sí, se antoja difícil que sea una película de bajo presupuesto y de culto, porque es una película que tiene como protagonistas a Christopher Walken, Viggo Mortensen, Elias Koteas, Eric Stoltz y Virginia Madsen. Y es una película realmente de bajo presupuesto, que aparte el casting era bastante extraño porque Viggo Mortensen era Lucifer y Christopher Walken era Gabriel. Está todo al revés. Como que esto se llama mejor al revés, ¿no? Pero la película me gusta mucho. Digo, en inglés se llama The Prophecy y fuera de los Estados Unidos se le distribuyó como The Army of God o el Ejército de Dios. Okay. Por eso es que tiene 2 títulos, pero de hecho esa la escribió y dirigió Gary Wyden, que luego las secuelas son malas hasta la cuarta, que en la cuarta regresa Wyden como para dar la plana y corregirla. Pero vamos, muchos de los temas de fantasía oscura con los que le llevan su trabajo me gustaban mucho, y él escribió un par de las novelas son bastante buenas, y había novelas tanto con Connor como con Duncan, entonces sí era agradable, pero no es esto que él menciona de Guerreros Inmortales, la verdad es que no me suena, no tengo idea, sobre todo en los libros, pero no sé si hay algún proyecto de por acá, así es de que si nos dieran más información, veamos si es algo que... Sí, mándalo con un link para la otra. Sí, o por lo menos alguna imagen, algo para tener por lo menos una mejor idea de qué es. Ok, Beto,
Creo que solamente nos queda un comentario de Andrés Pastén que lo vamos a repetir en caso de que alguien más esté interesado. Nos recomendó un cómic que se llama Damn Them All, de Simon Spurrier, Charlie Adler y Sophie Dodgson, que dice que es para los viudos de Hellblazer de Spurrier. Sí, algo así lo describe el propio Spurrier. Uh-huh. Que muchas de las ideas que tenía para la continuidad de Hellblazer las recicló acá. También dice que cuando logre hacer que PayPal funcione con tarjetas de crédito con clave dinámica sin bloquearlas, volverá a ser Patreon. Veremos. Ojalá que sea así. Ojalá que ocurra, porque de lo contrario será una promesa que nunca será cumplida. Sí, siempre podemos darle un número para que nos dé un depósito directo a alguna cuenta. Claro. Y lo sumamos a Patreon pagándolo nosotros. Sí. O no. No, o bueno, le mandamos el material que se publica en Patreon para que lo pueda consumir. Claro, exactamente. Yo creo que eso sería más viable, Beto. Sí, eso podría funcionar. Tendría más sentido. ¿Para qué vamos a agregarlo a Patreon para que nos descuenten el porcentaje? No tiene mucho sentido. Sí, mejor. Así es de que también si alguien más tiene problemas con la tarjeta de crédito y prefiere hacer una transferencia electrónica o depósito vía directa, es algo que podemos arreglar. Sí, o tratar de... No sé, existe otro servicio que se llama Gumroad, donde también podemos subir cosas. Así que podríamos armar un paquete de archivos si es que les interesa. Sí, que ahí es como venta directa. Uh-huh. Ahí habría que ver cómo armar paquetes al respecto. Es otra posibilidad, ahí veremos. Sí, a lo mejor los especiales, poner paquetes de, no sé, algunos especiales por cierta cantidad de dinero y que estén ahí disponibles. En fin, estamos abiertos a propuestas. Así es. Como alguna vez dijo alguien, siempre asegúrate de que a la gente le sea fácil darte dinero. ¿Cómo? Siempre asegúrate de que a la gente se le haga fácil darte dinero. Es decir, si te van a dar dinero, no lo hagas complicado. Sí, es verdad. Siempre hazle fácil que te den dinero, es verdad. Pondremos también un tarrito, Beto, con monedas cerca del Patreon. Sí, algo así podría funcionar. Sí, me puedo poner en el metro y reproducirlos con un parlante, como hace la gente que pide dinero acá en Santiago. En ese caso lo que podemos hacer es poner un botón de coffee, ¿no? Que es eso de donaciones de una sola vez. Que si es el caso, pues nada más sería cosa de que nos demuestran que cada mes están haciendo una donación en coffee y les damos acceso al material de Patreon. Uh-huh. Puede ser. Ok, ustedes nos dicen si alguna de esas opciones les interesa. Y si quieren unirse a nuestro Discord y dejar preguntas todas las semanas, recuerden que lo pueden hacer ingresando a bit.ly/DiscordCV, DiscordCV con mayúscula. Que de eso de las opciones me acordé por algo que hizo Lyoko de la Covacha hace algunos años. No sé si te acuerdas. No. Que te comenté, creo que cuando hicimos el especial de Man of Steel, del que no vamos a hablar ahora porque es un tema que siempre se vuelve escabroso. Sí, originalmente lo publicamos por Gumroad y Lyoko fue el que te pasó el dinero y le tuviste que mandar el archivo por correo. Sí, en aquella época nos veíamos prácticamente cada fin de semana, entonces me dijo, oye, tengo una duda. Si en lugar de hacer el depósito o comprarlo allá, dice, imagino que es con una comisión, sí. ¿Y qué pasa si te doy el dinero en efectivo? Digo, pues si me das el dinero en efectivo, te mando el archivo por correo. Y me dio un billete de $1, que por cierto todavía lo traigo cargando en la cartera. El dólar que me dio loco se convirtió en el famoso dólar de buena suerte que mucha gente acostumbra a cargar en la cartera. Ese dólar que me dio loco todavía está en mi cartera. Ok. Beto, ¿qué te parece si comentamos algunas cosas, ya que solamente hemos respondido preguntas esta semana? Me parece bien. ¿Qué viste, qué leíste o qué hiciste que quieras comentar? ¿Qué hice? Bueno, fui a la parcela, me enteré de que, Eso es de tierra prima, Esteban, eso es de tierra prima. Pero lo hice igualmente. Me enteré de que estábamos sin luz, no pude sacar agua, así que no pude plantar árboles, lo que fue lamentable. En términos de cómics, vi Across the Spider-Verse, que tú la comentaste allá hace un par de meses, me parece. Me gustó bastante, Beto, aunque debo decir que me confundió un poco la animación a ratos. La encontré demasiado rápida. Por lo menos para mí, para mi edad, Beto, para gente anciana como yo. Me sentí como la gente que reclamaba por la generación MTV. Uh-huh. Así que no sé. Fue en algunos ratos en todo caso. Sobre todo, por ejemplo, cuando
hacen estas interacciones rápidas entre personajes de varias dimensiones y también la secuencia de persecución. La secuencia de persecución, la verdad es que hubo un momento en el que me perdí, que fue cuando están abordando el tren que va a la luna. Spoilers. Porque hay unos momentos en que se bajan del tren y están en una especie de autopista y ahí no entendí nada. No entendí, me perdí espacialmente dentro de la película. Entonces tuve algunos momentos de incomodidad con la animación. La encontré demasiado animada, demasiada información en pantalla, que es algo que me gustó mucho de la primera película y creo que acá trataron de hacer más de lo mismo, pero duplicar la cantidad de información y creo que sobrepasé mi límite de absorción de información visual. Ok. Ahora, en términos de guión, la encontré muy buena. Me gustó mucho. Creo que lo único que no termino de como de entender del todo es lo reacio que es Miles de contarle a sus padres su identidad secreta, que bueno, está justificado por los eventos de la primera película hasta cierto punto, pero son tan bien intencionados y accesibles, sobre todo a la madre, que lo encuentro un poco, se siente un poco forzado, pero bueno, es un adolescente, no, típicamente uno no toma buenas decisiones cuando es adolescente. Eso es normal, ¿no? Sí. A veces tus intenciones son buenas, pero no piensas en las consecuencias y termina por convertirse en una cascada de problemas. Claro, tomas o tiendes a exacerbar los pros y los contras de las cosas. Las cosas buenas son espectaculares y las cosas malas son demasiado terribles. Y bueno, conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta que no es tan terrible ni tan bueno. La vida deja de ser tan excitante. Pero sí, se siente como algo que sí, que un adolescente probablemente habría pensado, que cada vez cuesta más acordarse cómo era uno en esa época. Más allá de eso, me gustaron las voces, las actuaciones y buena parte de los diseños de las distintas dimensiones. Pero como dije, a ratos la animación se me hace un tanto confusa, demasiado rápida para mi gusto. Puede ser. ¿O no estabas prestando suficiente atención? No, sí estaba prestando suficiente atención porque estaba dedicado a la película, pero aún así me anduve perdiendo espacialmente. Es que bueno, yo creo que una de las razones por las que tengo esa dificultad espacial con la película es que la película está pensada para hacerte entender cómo vive, cómo experimenta el espacio Spider-Man. Spider-Man que puede caminar de cabeza cuando quiere, que puede caminar de lado. O sea, la gravedad no lo afecta de la misma forma. O sea, lo afecta de la misma forma, pero tiene la posibilidad de estar colgando solamente por adherirse al muro. Entonces esa agilidad, esa capacidad, esos reflejos tratan de expresarlo en la animación como para que uno se imagine lo que es ser Spider-Man. Pero por supuesto que eso eso va acompañado de un sentido arácnido que no tengo. Ok, entonces más bien es un problema de percepción espacial que te causa conflicto. Sí. Que hay gente a la que le pasa. Es una variante de motion sickness, sin ser motion sickness tal cual. Sí, de hecho tengo un poco de motion sickness. Por ejemplo, descargué Doom la semana pasada. Jugué un rato y me mareé. Que es lo mismo que me pasó cuando traté de jugar BioShock 3. Así que definitivamente no debiera jugar first person shooters tirado en primera persona. Pero bueno, tenía tan buenas recomendaciones el juego y recuerdo haberlo jugado que dije, bueno, está a $4, así que es el momento. Y lo compré y lo traté de jugar un rato y me anduve mareando. Veremos si hay alguna forma de que lo juegue mejor. Pero creo que el principal factor en que lo dejara de jugar es que me mataba muy rápido esto. Ok. Sí, creo que la animación es una cosa que hace muchos experimentos visuales, ¿no? Aparte de esto que mencionas de tratar de ponerte en el punto de vista de Miles, que es algo que hacen de una forma bastante efectiva. El hecho de cómo juegan con la velocidad de animación de las distintas cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, de los que visualmente me llamó la atención lo que hacen con Hobby, el Spider-Punk. Uh-huh. Que aparte que son los personajes más interesantes y con la voz de Daniel Kaluuya,
También creo que la acción con la animación ahí es muy, muy especial, porque juegan... Es punk, es disruptor, Ajá. eso es su rol. Es que juegan mucho con la estética punk, ¿no? Esto Sí. de los ancianos hechos con recortes y demás. Entonces, después vi un video en el que te ejemplifican exactamente cómo lo hicieron. Y resulta que Hobby está animado a una velocidad. El contorno que se ve a su alrededor, como que lo cortaron, está animado en una velocidad distinta. Y su guitarra está animada en otra velocidad. Entonces, animas todo eso en distintas velocidades. Y el fondo también está en un tono distinto. Entonces te crea una sensación de disrupción de la realidad que sí es curiosa, porque puede convertirse en una distracción, pero también se convierte en un efecto muy, muy atractivo. Entonces sí. Vamos, tiene muchísimos detalles con cosas que hacen así, con distintos personajes, que la verdad es que hacen que la película sea un deleite visual. Y yo creo que es esa clase de películas que sí aguanta que la ves más de una vez, porque empiezas a percatarte de algunos otros detalles. Que aparte, otra cosa que descubrí después, que no lo comenté porque cuando hablé de la película no me había dado cuenta, resulta que hay versiones variantes de la película, Esteban. Ah, sí, me lo dijiste. Por ejemplo, en la versión que tuviste, Miles se monta al caballo. Sí. Ok. Laila se toma una selfie con Miguel. No, me parece que no. Pues dice, anda, pídeme, tengo que llamar a los refuerzos, que no sé qué. Y en una nada más es chocan puños, hacen un fist bump. Y en otra versión se toma una selfie con Miguel. ¿Qué? No, me parece que no. Entonces, resulta que hay 4 o 5 versiones de la película y las distribuyeron al azar por todas partes. Entonces, hay gente que la vio más de una vez en el cine y le tocó ver versiones distintas. Y hay gente que dice, pero yo la fui a ver 4 veces. Sí, pero fuiste siempre al mismo cine, fuiste a ver la misma copia. Obviamente no iba a cambiar. Así es. Ok. Bueno, eso es un comentario breve. A ver, no sé qué más me gustaría agregar, porque el resto sería comentario con spoilers. Y bueno, hay que aclarar eso sí, que la película es la primera parte de 2. La segunda se va a llamar Beyond the Spider-Verse. Y no sabemos cuándo la veremos, porque originalmente se anunció que era para 2024, luego trascendió que Amy Pascal tenía actitudes bastante abusivas con el equipo de trabajo, lo que llevó a que renunciara mucha gente, que se retrasaran los trabajos, nadie estaba seguro por dónde iba, y ahora con el tema de la huelga, pues esto se incrementa, que creo que lo había comentado ya lo que pasó con Amy Pascal. Resulta que pues, cuando hablas de animación, para que se apruebe la película, generalmente lo que le entregan a los ejecutivos y productores es una previsualización. Es decir, es como si animaran los bocetos de la animación para mostrar cómo va avanzando la historia y cómo van las secuencias. Después de que los productores y ejecutivos del estudio dan el visto bueno, se completa la animación. Y resulta que Amy Pascal mandaba a pedir correcciones y cambios de escenas sobre la animación terminada. Así es de que estaba haciendo que la gente trabajara el doble y a marchas forzadas, porque a pesar de que se hacían muchos cambios, nunca quiso cambiar las fechas. Entonces, esa fue una de las razones por las que la película se retrasó. Y lo peor de todo es que cuando le reclamaron que trascendió esto y le reclamaron, o sea, pues entonces sí que no otra cosa, porque van a saber que así se hace el cine. Sí, tarada, pero así no se hace la animación. Porque no hay necesidad. Por eso nadie quiere a los productores. Si te enseñaron cómo era, si eres incapaz de visualizar la escena terminada cuando te la enseñan con bocetos, pues a lo mejor la que no iba a trabajar en un medio para contar esos audiovisuales eres tú. Bueno, lástima. Pero más allá de esos inconvenientes, la película no los refleja. O sea, la película no parece el producto de una producción compleja donde hubo problemas entre las personas que participaron. Así que no tiene nada de eso. Uno la percibe tal como percibió la primera, como una animación muy exitosa, muy bien hecha y bastante innovadora. Yo los problemas que tuve son míos, no me parece que sea algo que yo le pueda criticar a la película, no tiene que ver con, digamos, elementos que yo considere que son equivalentes a un mal trabajo o algo que no se planificó bien, sino que tiene que ver más con la costumbre mía. O sea, yo creo que, por ejemplo, gente que esté más acostumbrada a juegos como el Fortnite o el... ¿Cómo se llama el de los cuadritos, Beto, ¿cómo se llama? Minecraft. Probablemente no va a tener ningún problema con este tipo de secuencias porque es similar a lo que ocurre cuando te estás desplazando en un mundo que se crea a la velocidad en la que te desplazas. O sea, esas vueltas de cámara, esos giros de cámara son bastante comunes en ese tipo de entornos que para las generaciones nuevas son
de todos los días. Entonces no es algo que le vaya a molestar a todo el mundo por igual. Sí. Sí, yo en su momento lo comenté que yo el único pero que le encuentro a la película es justamente el hecho de que es muy evidente que es la primera de 2 partes, ¿no? Que es algo que la primera película te contó una historia completa y dejó la puerta abierta a que hicieras más. Aquí sí te deja con esa sensación de que viste media historia, pero pues es algo que ya sabíamos, ¿no? Que de hecho originalmente habría que recordar que llevaban el mismo título como parte 1 y parte 2, después lo cambiaron y este es Across the Spider-Verse y la siguiente será Beyond the Spider-Verse. Entonces cambiaron eso, pero sabíamos que era la primera de 2 partes, entonces pues nada más tener en cuenta eso y reforzar lo que hemos comentado también, que no es dirigida por la misma gente que la primera película, ¿no? Está escrita y producida por Phil Lord y Christopher Miller, quienes fueron los productores y guionistas también de la primera, pero en este caso los directores fueron Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin K. Thompson. Que Joaquín Dos Santos trabajó bastante en las películas de Warner, de la Liga de la Justicia, recuerdo. Y según yo, él era director desde Justice League Unlimited. Sí. O sea que era colaborador cercano del Teamverso. Uh-huh. Sí, yo también lo recuerdo de la JLU y después de algunas películas del universo DC animado. Y también mencionar el superestelar elenco de voces, ¿no? Ajá. Que curiosamente el único desconocido es Shamik Moore, quien le da vida a Miles, porque el resto del elenco sí está lleno de nombres conocidos, ¿no? Desde Haley Stanfield, Brian Tyree Henry, ya mencioné a Daniel Kaluuya, está Jason Schwartzman, está Issa Rae, Mahershala Ali, Oscar Isaac, Greta Lee, Jake Johnson también. Sí, creo que ya mencionaste a la mayoría de los más importantes, el resto son algunos cameos. Sí. Está Andy Samberg, por ejemplo, entre los cameos. Sí, en los cameos hay también muchos actores conocidos, generalmente amigos de la producción, que fue de ¿quieres grabar una voz? Sí. Sácame una duda, Beto. Humberto Ramos hace una voz en la película, pero parece que en el doblaje al español, ¿no? Sí, en el doblaje español hizo algo. Según yo, en inglés no. No, en inglés no, porque no era él, pero era el Spider-Man que aparece cuando dicen, va por el sector 4 y aparece un Spider-Man que es como una mezcla con el Doc Ock. Me parece que en el doblaje mexicano habla Humberto Ramos esa frase, ¿no? Sí, él lo comentó que lo habían invitado a hacer una voz por ahí. Y luego la producción, no sé si eso fue para dar las gracias, y él puso un video, le mandaron unos Air Jordan como los demás. Ok, Beto. ¿Qué quieres comentar tú? Pues traigo un comentario pendiente de antes de los Eisner, que ya estaba haciéndole también como mi propia versión del Chinese Democracy, como le hiciste tú con tu comentario del Chainsaw Man, que empecé, nada más hice el teaser de que iba a hablar del cómic de los Fantastic Four, que leí el primer volumen de la serie lanzada a finales del año pasado por Ryan North con Iván Coello. Pues sí, era el más reciente lanzamiento de la primera familia de Marvel, y que pues sí, de algunos teasers, pero pues para fines prácticos la serie empieza con un misterio, porque descubrimos que los Cuatro Fantásticos están separados. Está Ben con Alicia viajando por carretera, se encuentran en un pueblo en el que quedan atrapados en un loop temporal durante varios días o semanas, tratando de resolver lo que ocurrió ahí, y nada más al final del número nos enteramos de que ocurrió una tragedia en Nueva York de la que la gente culpa a los Fantastic Four, pero no sabemos qué es, y nada más la última imagen nos mostraba un enorme agujero donde debía estar el Baxter Building. Entonces sí, pues ese fue el lanzamiento de la serie. En el segundo número encontramos a Sue y Reed en otro pueblo en donde pues todo parece ser un lugar idílico y muy tranquilo para estar, hasta que descubren que todos los habitantes del pueblo son Doombots, pero que curiosamente en ese caso tienen una programación que toma prioridad sobre lo que normalmente es la prerrogativa número 1 de los Doombots, que la prerrogativa número 1 de los Doombots es destruir a Reed Richards. Y en este pueblo no, hay una instrucción anterior que tienen, que es la que hace que se comporten de forma distinta. Un caso curioso es que el primer número está narrado desde el punto de vista de Ben, el segundo está desde el punto de vista de Sue. Para el tercer número descubrimos dónde está Johnny, que está trabajando por su cuenta y tratando de pasar de incógnito. Él se quedó en Nueva York y lo ves tratando de tomar una identidad
para que la gente no lo reconozca, se deja un bigote de Fu Manchu, se pinta el pelo de negro y cambia su nombre por algo que le parece muy creativo. En lugar de ser Johnny Storm, ahora es Jonathan Fairweather. Que para quien no entienda de dónde saca el chiste, su apellido es Tormenta y su apellido inventado es Buen Tiempo. Entonces, sí, así como que, qué divertido. Y luego empieza a repasar algunos de los otros nombres que tiene pensados y todos son cosas por el estilo, ¿no? El típico humor de Johnny, y lo ves pues tratando de lidiar con ayudar a gente sin usar sus poderes. Entonces lidia un poquito con esto y se pregunta cómo le hace la gente que tiene que leer todo el tiempo con una doble identidad y dice, seguramente la vida de Peter es mucho más sencilla. Es así como que otros dicen, sí, claro, la vida de Peter Parker es algo que cualquiera puede describir como sencilla, ¿no? Pero sí, tienen por ahí algunos momentos interesantes en los que está tratando de ayudar a la gente que trabaja con él, que pues tiene problemas con los abusos que hace su jefe a nivel laboral, porque él tomó ese trabajo porque era el único en el que no le pedía ninguna clase de documentos, pero toda la gente que trabaja ahí está en la misma situación. Algunos son indocumentados, otros tienen antecedentes penales, etcétera. Entonces todos toman trabajos en los que les pagan mal y abusan de ellos, porque es el único lugar en donde les daban trabajo sin pedirles demasiados requisitos. Entonces ya, después de que lo resuelve, recibe una llamada de Reed y Sue, que al siguiente número pues es cuando se reúne el equipo, porque se encuentran con que Ben y Alicia se encontraron con lo que parece ser restos de una bacteria que tiene que ver con un villano antiquísimo de los Fantastic Four, que me parece que es una de esas cosas que hasta ahora Ryan no está haciendo bastante bien, que es hurgar un poquito en el pasado, además de que va intercalando esta historia con pequeños flashbacks que muestran qué fue lo que pasó en Nueva York, por qué no está el edificio Baxter y por qué la gente decidió ver a los Fantastic Four como enemigos de la humanidad. También se explica por qué el grupo se separó, pero pues aquí ya se prepara el terreno para que puedan reunirse. Para el quinto número, que también es parte de este volumen, pues tiene un encuentro por ahí con otra de las tradiciones en cómics de los Fantastic Four, es que aparecen villanos de cuarta categoría que de alguna forma les complican el día, y en este caso pues sí ocurre lo mismo, y lo que hace aquí es sentar las bases para regresar a una de las tradiciones de muchas de las mejores etapas de los Fantastic Four, que es que tienen que lidiar con toda clase de misterios y generalmente resolverlos con ciencia, que es algo en lo que explotan muy bien la capacidad de Reed para analizar un problema, hallarle una solución y utilizar los poderes de su familia para poder resolverlo. En este caso, pues una vez que resuelven el problema que causa este villano al que pues normalmente menospreciarías, pues sin darse cuenta, por accidente, al final crean un problema nuevo que se convierte en lo que tienen que resolver en el siguiente número, que es con el que cierra este primer volumen, y que pues una vez más requiere una solución drástica que no hace nada por mejorar la percepción que actualmente tiene el público del equipo, y que deja a la familia Storm Richards Grimm una vez más en aprietos. Estos son los 6 números que contiene este primer volumen, que como ya mencioné es escrito por Ryan North y cuenta con arte del español Iván Coello, además de colores del mexicano Jesús Aburto y rótulos de Yocara Magna, y es de esos recordatorios de que es muy evidente cuando Alex Ross hace algo que le gusta, porque es evidente que los Cuatro Fantásticos son de sus personajes favoritos, porque le está echando ganitas en las portadas. No son sus pin-ups sin chiste que a veces aparecen por ahí. Aquí sí las portadas están un poquito mejor trabajadas, generalmente son escenas de acción, y en ese sentido pues me parece que funcionan bastante bien. El volumen obviamente también tiene una portada adornada por él. El cómic no recuerdo si lleva 10 o 11 números. Ya empecé a leer lo que sea el segundo volumen. Nada más mencionar que el último número de este primer volumen tiene un artista invitado que es Iván Fiorelli. Pues habría que recordar que ya es bastante complicado que hoy día los artistas puedan mantenerse con las series regulares, sobre todo con el tema de que ahora que ya casi no hay tintadores, pues tienen que presentar el arte de líneas completamente terminado, y esto tiende a tomarles más tiempo de lo que sería si solamente hicieran lápices, pero en general me parece que es una muy buena etapa de los Fantastic Four. Y después de que cierre este volumen, que es con el número 6 de esta serie, el siguiente número se publicó con la numeración de Legado,
lo convierte lo que hubiera sido el número 7, en realidad es el número 700 de Fantastic Four, y pues obviamente cuando se trata de algo así, pues sí, no puedes hacer una celebración de los Fantastic Four sin tener a Doom presente, ¿no? Pero yo creo que es una serie que vale mucho la pena. Si les gustan los cómics, las etapas más clásicas de los Fantastic Four, donde se hace énfasis en la relación que tienen como familia, en que están explorando cosas desconocidas y se topan con cualquier cantidad de problemas que requieren soluciones creativas e inusuales, pues muy probablemente van a disfrutar mucho esto. Hay cameos de varios otros personajes. El desenlace del número 6 en particular, pues sí, incluye ya por ahí a las autoridades y demás, porque la forma en la que resolvieron el problema que ellos mismos habían causado por accidente, pues sí, no es también bien visto por las autoridades, pero sin duda se trata de una serie que vale mucho la pena. La verdad es que si no lo han hecho, les recomiendo que echen un vistazo a la serie actual de los Fantastic Four de Ryan North e Iván Cuello. Ok, Beto, mientras comentabas a los Fantastic Four, nos atacó Tío Coy con preguntas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y no es el episodio ya demasiado largo como para tomarlas ahora? No, Beto, llevamos apenas 1 hora 20. Ok, entonces, démosle. Dice Tío Coy, ¿ya dejaron de existir los finales y ahora todo tiene una puerta abierta a una secuela? Siempre ha sido así, Tío Coy. Siempre ha sido así. Sí, sobre todo si estás hablando de cómics de superhéroes, siempre ha sido así. En cómics de autor sí es más... Y si estás hablando de películas, también. O sea, incluso películas que tenían... hace un rato hablábamos de Highlander. Highlander tenía un final bien final. Aún así hay 5 películas de Highlander. Sí. Sí, pero ese es el tema, ¿no? Cuando algo se convierte en franquicia, pues no puedes darle un final a las cosas. Entonces, pues ahí depende de muchas cosas, ¿no? Digo, y tiene mucho que ver con los superhéroes o las franquicias que se explotan, que son en géneros, pues es bastante común que siempre dejes algo que te permita seguir. Porque incluso cuando haces lo que sería un final, que mencionaste tú Highlander, pero piensa, por ejemplo, en Terminator 2. Terminator 2 hizo como pensando, sí, este es el final. Claro, si al tarugo de James Cameron se le hubiera acordado que dejó un brazo atrapado en la maquinaria, en la fábrica en donde es la última pelea, pues a lo mejor se hubiera dado cuenta de que dejó ahí algo abierto a una posible secuela, ¿no? Que según él no la iba a ver porque pues no se dio cuenta de lo que escribió. Pero pues así es la gente. Entonces, vamos, existen. Hay muchísimas películas independientes, hay muchos cómics de autor que tienen un final, que es el final, porque no tienen interés en explotarlo de forma eterna, como pasa con las propiedades corporativas, ya sea en cómics o en cine. Sí, y al final Poderoso Caballero da un dinero, así que si hay dinero o piensan que hay dinero, que se puede ganar dinero con una franquicia, con una película, con lo que sea, van a encontrar la forma de hacer una secuela, un remake, alguna forma de abrir la puerta. O sea, tuvimos una secuela de Blade Runner. Blade Runner definitivamente no está hecho para secuelas, pero ahí la tiene. Sí, pero fue buena, entonces no nos vamos a quejar. No, nadie se está quejando, solo digo que es un proyecto que también era finito. Y bueno, en teoría la verdad es que no sé si hay una película más revisitada que Blade Runner. Bueno, pero usualmente era el mismo director que regresa y decía, le voy a cambiar esto, ahora le quiero cambiar esto, voy a quitar esta escena y le voy a quitar el voiceover. Ahora lo voy a hacer de esta otra forma. Yo, que soy el único que piensa la historia distinto que el resto, incluso la gente que la ve opina distinto, voy a hacer que sea canónica mi visión del proyecto. Algo así. Ok. ¿Cuál ha sido el giro de historia que más recuerdan? Mira, lo estuve pensando un momento mientras lo leía y creo que probablemente sea Kaiser Soze. Es lo que más se me ocurre en estos momentos. Hay más, por supuesto. Tal vez Chinatown. Es que hay muchos. El final del planeta de los simios. Sí, el final del planeta de los simios. Chinatown. Es mi hija. Es mi hermana. Es mi hija. Es mi hermana. Es mi hija y es mi hermana. El final de Soylent Green. En particular, mucha de la ciencia... ¿Cómo? El final de Soylent Green. Ok. En general, la ciencia ficción de los 60 y 70 se caracterizaba mucho por tener ese giro argumental al final, que era una sorpresa. Es algo que también te encontrabas en Dimensión Desconocida, en particular la serie original de Rod Serling. Eran muchos giros que no veías venir. Entonces, sí, vamos, es algo que a mí siempre me ha gustado mucho. Entonces, a mí se me ocurren muchísimo. Así que el que más, no sé, no podría ponerle uno. Si te quieres ir a cómics, pues ahí está obviamente el desenlace del primer número de los Thunderbolts. Claro. Ok. Kaiser Soze, salve a la gente de que está hablando Beto. Me refería a la película Unusual Suspects de...
Usual. Bryan Singer. Eso, Usual Usual Suspects. Suspects de Bryan Singer. Sospechosos comunes en Latinoamérica. Sospechosos de siempre le pusieron por acá. Ok, es que ustedes saben, eso es la traducción de Argentina, que a veces son casi tan malas como las españolas. No sé si las traducciones son malas. Los doblajes argentinos no me gustan porque tienen mucha dificultad para imitar el acento neutro. Ya. Se sienten extrañas las voces argentinas. Que, con el perdón de los argentinos, porque se los he dicho en su cara y se han ofendido mucho, pero les cuesta mucho no hablar como argentinos. Ok. ¿Qué más? No, hay muchísimo giro. Yo creo que El Padrino, cuando se abre la puerta y ves que están todos dándole un beso en el anillo a Michael. No sé si es un giro propiamente hablando, pero bueno, la matanza final, ese sí es un giro. Sí, ese es maravilloso. Sí, sí. Lo del anillo no creo. Creo que sí, el personaje de Michael está construido desde un principio para acabar así. Sí, pero toda la secuencia de la conspiración para deshacerse de todos los rivales, o más que rivales, de todos los que conspiraron contra la familia, wow. Son como 10-15 minutos gloriosos, Beto. Mira, el mayor giro es descubrir que antes de ofrecerle ese papel a Al Pacino, se lo habían ofrecido a Robert De Niro. Que es algo que vi una entrevista con ambos, una entrevista vieja, que cuando estaban filmando Hit, y que dicen que siempre tiene una relación muy curiosa porque se hicieron amigos muy jóvenes y luego descubrieron que generalmente cuando alguno le ofreció una película ya se le habían ofrecido al otro meses antes. Entonces dicen que al menos una docena de veces les tocó hacer una película que el otro había rechazado. Y del mismo modo dicen que también les ha pasado que en ocasiones cuando la gente los encuentra en la calle les pide autógrafos confundiéndolo con el otro. De Niro se ríe mucho cuando dice, sí, yo recuerdo que algo que me pasó mucho dentro de una época es que la gente venía conmigo y me decía, me encanta su trabajo en perfume de mujer. Es como, hay una película de, no recuerdo cómo se llama, pero es una especie de velada, una tarde, un día que comparten John Lennon y Paul McCartney, unos, no sé, alrededor de 10 años después de que se separan los Beatles, antes de que maten a John Lennon. Cuando a todo mundo le dicen Beatle, ¿has visto al Beatle Billy, al Beatle Joe, al Beatle no sé qué? No, pero van donde John Lennon le dicen, no, me encantan sus canciones, así, ¿cuál le encanta? Hey Jude. O le dicen, Let It Be es mi canción preferida, John Lennon, muchas gracias por inventarla. Y John Lennon, váyase a la... En fin. Que era algo que de hecho creo que le pasaba en la vida real a John Lennon, que me acuerdo que alguna vez alguien comentaba, ¿ves a esa persona? Sí. Mira, en un momento se va a parar y va a venir a hablar conmigo y me va a pedir que le cante Let It Be. Y pasaba. Ok. Tío Coy sigue dejando preguntas, así que lo vamos a dejar hasta la tercera porque ya ahí nos alargamos mucho. Así como Miss Marvel, ¿qué personaje del MCU ha cambiado en forma de manifestar sus poderes en comparación con los cómics? No estoy seguro a qué se refiere aquí. Si se refiere a que los poderes sean distintos a los cómics. Los poderes son los mismos, pero o sea, parte de los poderes son los mismos, pero el origen del personaje es distinto. Si se refiere a Kamala. Sí, pues de forma similar. Digo, si se refiere a que los personajes sean distintos, pues se me ocurre, por ejemplo, Shang-Chi. Okay. Pero en general son adaptaciones más o menos fieles, ¿no? Sí, así como poderes. Cambian los orígenes. O por lo menos una parte del personaje. O sea, era un personaje que tenía para hacer bastante más con él, pero finalmente se quedaron solo con la versión más común, Hawkeye. Hawkeye también fue Goliath. Sí. Podrían haber usado esa versión de Hawkeye en algún momento, no lo hicieron, pero de ahí a cambiar el personaje, no. Bueno, es que sí. Probablemente Hawkeye y Black Widow son más parecidos, no en personalidad, pero sí en origen y en forma de funcionar a la versión del universo Ultimate, pero de ahí a otra cosa, no sé. Sí, es que las otras identidades de Hawkeye se convierten en algo muy complicado y en ocasiones agradeces que hayan hecho cambios, ¿no? Digo, yo no quería ver una subtrama en la que te explicaran cómo es que Michael Douglas solía golpear a Michelle Pfeiffer, ¿o sí? ¿Querías ver eso? No, o que Scarlet Witch y Quicksilver eran amantes. Sí, y ni hablar de que Nick Fury o los Avengers hubiesen dejado que alguien secuestrara y violara
Brie Larson repetidamente sin que nadie hiciera nada, ¿no? No. Así de que en ese sentido, a mí no me molesta cuando se hacen cambios. Y en general creo que han cambiado los orígenes, han cambiado muchas circunstancias, pero creo que mantienen la esencia de los personajes, incluidos en términos de los poderes. Sí. Bueno, Photon se ha visto poco hasta ahora, así que cuando la veamos en la película Marvels vamos a saber un poco más. Pero ese es un personaje complejo porque tiene muchas versiones distintas. Bueno, en realidad cambia el nombre más que el personaje. Estás hablando de Captain Marvel 2. Así que eso... Sí. Photon, Captain Marvel 2... Se me olvida otro nombre que tuvo, no me acuerdo. Sí, según yo tiene al menos 3 nombres. Mónica Rambeau. Para el que no tenga idea de quién estamos hablando. Así que eso. Y Captain Marvel. Que usaron una especie de falsa versión de Captain Marvel. No hemos visto al real. Adam Warlock también lo cambiaron un poco. Pero de lo que hemos visto hasta ahora. Así que eso. Bueno, a Cosmo le cambiaron el sexo. De perrito a perrita. Sí. A una buena perrita. La razón, James Gunn dijo que porque quería que se viera como homenaje a Laika. Tiene sentido. Ya, aparte, tomando en cuenta que incluso tiene una actriz rusa dándole voz, pues creo que es bastante adecuado. Sí, Boche muy, Beto. Boche muy. Creo que ya es hora de ir terminando con este episodio de Comic Verso. Sí, yo también. Así que nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en el resto de nuestras redes sociales. Todas están disponibles en esa página, comicverso.org. Y también recuerden que nos pueden encontrar en Twitter. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros y nuestra cuenta es comicverso, donde también pueden hacer sus preguntas utilizando el hashtag comicversoresponde. Lo pueden hacer también a través de nuestro Discord. Nos pueden enviar un correo electrónico a comicverso@gmail.com o a través de cualquiera de nuestras redes sociales. En YouTube, como saben, estamos con la ayuda del buen Martín publicando los episodios, así que ahí también en los comentarios de YouTube, ojalá en el del episodio más reciente nos pueden dejar preguntas. Hay muchas formas de contactarnos y nuestros patrocinadores, como saben, tienen preferencia, así que cuando recibamos una lluvia de preguntas, ellos serán los primeros en recibir respuestas. Así es, que como pasó ahora, eventualmente le iremos dando salida a las demás, pero siempre vamos a dar preferencia a las de los patrocinadores. Sí. Excepto Tío Coy porque manda las preguntas muy tarde, entonces no alcanzamos. Sí, ahora sí que eran en vivo y tampoco es para tanto. Ok, Beto, ¿dónde más te puede encontrar la gente? Bueno, pues tengo un blog que encuentran en hogueralasnecesidades.blogspot.com, donde generalmente publico reseñas y comentarios de películas, de televisión, cómics y libros. Además tengo una página de Patreon, que está en patreon.com/guía-ficcionauta, todo de corrido, ficcionauta con X, donde además de acceso anticipado a esas más reseñas, hay material exclusivo para esa plataforma y donde ya empecé a trabajar en algunas traducciones de revistas viejas. Ahora que mencionabas hace un rato la Amazing Heroes, probablemente también habrá algunos textos sacados de ahí, aprovechando que tengo bastantes ejemplares de esa revista, pues ya le iré dando salida a esa clase de cosas por allá. Fuera de eso, pues colaboro también de forma semi-regular en el podcast Archivos Temporales que conduce nuestro buen amigo Héctor McCoy, y que en el episodio más reciente, que ya está disponible desde hace unos días cuando estén escuchando esto, se lo dedicamos a Rise of the Planet of the Apes. Bueno, yo creo que es tu amigo Héctor McCoy porque a mí no me invita al programa, Beto. Yo creo que él está abierto a invitarte, pero no sé si quieras grabar a tu medianoche. Creo que ese es el tema. No quiero grabar a mi medianoche. A mi medianoche estoy durmiendo. Lo que de todos modos le voy a decir que te invite para que le digas que no, y entonces ya puede ser el que dice, cada vez que lo invito dice que no puede. para reemplazar la carga de la prueba en este caso. Desplazar la carga de la prueba. Sí, la pelota está en tu cancha. ¿Qué vas a hacer? Sí, ¿qué vas a hacer? Dormir, obviamente, Beto, dormir. Sí, ese es el tema. Que a lo mejor cuando teníamos horario de verano y la 1 hora de diferencia horaria podría ser algo manejable, pero pues ahora que no la tenemos se complican un poco las cosas. Y que no la vamos a tener tampoco gracias a tu presidente. El rey chiquito. Sí, él mismo. Ok, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.